Hoy se cumple medio siglo de los sucesos que se recuerdan como la masacre de Seiza. Era el retorno definitivo de Perón a la patria, se esperaba una enorme fiesta popular, no sé, casi 3 millones de personas movilizadas para recibir al general luego de su larguísimo exilio. Y todo terminó en una batalla sangrienta, ¿no? Con muertos, con heridos, con detenidos. Y también, unas horas más tarde, con un discurso muy furibundo del propio Perón, atacando a la izquierda de su movimiento, particularmente a la juventud, que habían sido esos jóvenes los promotores de su vuelta, ¿no? El Luchi vuelve. ¿Eh? Pero allí se dio por primera vez una escena que es la escena de una controversia llevada al paroxismo de la violencia, ¿no? Y tenía condimentos de todo tipo, condimentos ideológicos, condimentos generacionales, condimentos históricos. Estamos hablando de un movimiento que había estado sometido durante 18 años, nada más y nada menos que a la proscripción, es decir, a la marginalidad, a la clandestinización, ¿sí? de su vida. Igual seguían existiendo los sindicatos y todos sabían que esos sindicatos eran peronistas. Se dio a la organización de la juventud, que era la juventud peronista. Digo, en esos 18 años se siguió haciendo política, pero de modo ilícito, ilegal o clandestino. Todo ese torrente, tanto del movimiento obrero organizado como el de los jóvenes que quizá venían o provenían de familias gorilas, pero que se habían volcado al peronismo, generó un magma realmente raro, donde había peronistas de la primera hora y donde había peronistas recién arribados, peronistas más influidos, si se quiere, por los primeros dos gobiernos del peronismo, o de Perón, del propio Perón, y otros peronistas influidos por la Revolución Cubana, la Revolución Argelina, es decir, eso que en algunos denominan que se dio al interior del peronismo una lucha, una lucha de clases también, entre los sectores más de la izquierda del peronismo o sectores más volcados a la derecha o a la ortodoxia. Esto hizo eclosión allí el 20 de junio de 1973. Hay una versión, que es una versión más o menos oficial hasta ahora, que habla de grupos vinculados a la inteligencia en complicidad con los grupos de choque de cierto sindicalismo y, por el otro lado, también grupos ligados a la ortodoxia del movimiento peronista que tenían el control del palco. Y por el otro lado, los sectores de la tendencia revolucionaria del peronismo que le querían demostrar a Perón su capacidad de movilización de masas. Desde el palco, dicen algunos, empezaron a disparar a la multitud, otros dicen no, desde la multitud había gente con armas de fuego que dispararon hacia el palco. Estaba allí Leonardo Fabio, arriba del escenario, solo, tratando de pedir algo de calma, cosa que no le han tenido, no le han escuchado mucho. Él dice que intervino para que dejaran de torturar gente luego, cuando los vio allí cerquita en un hotel que había. Y bueno, Fabio ha sido un protagonista clave. También hay unas imágenes donde se ve a gente con anteojos negros y armados subiendo de los pelos a un militante al palco. Bueno, una sucesión, ¿sí?, de postales que nos recuerdan que cuando el peronismo no llega a síntesis, bueno, resuelve sus cosas muchas veces de manera violenta, y ahí lo que se dio fue una pelea violenta y fratricida. Había desde ya sectores que eran peronistas de Cook, vamos a decir, y otros que tenían una mirada un tanto más primorriverista de la cosa. Es muy interesante que haya aparecido ahora la versión de Juan Manuel Abalmedina, porque padre, ¿no? Porque él estuvo allí con los organizadores, con Rucci, con Osinde, y también él es testigo, en su libro lo cuenta, digamos, ¿no?, de cómo se fue yendo de las manos todo esto, ¿no?
Pero había fuerzas oscuras que no querían ese reencuentro entre Perón y su pueblo, o no querían que fuera una fiesta. Y fue lo que fue. Para algunos una masacre, para otros una emboscada. Si nosotros miramos con la distancia de medio siglo, bueno, lo que estamos viendo es a dónde no hay que llegar nunca, ¿sí? Sobre todo si se hace caso a las 20 verdades del peronismo, ¿no? Y que es como una síntesis doctrinaria, tantos que hablan de doctrina, etcétera. Es una síntesis doctrinaria que manda fundamentalmente a unirse con otros peronistas y a tener algunos valores que no son precisamente los de dirimir estos pleitos del modo en que se trataron de dirimir ahí. ¿Por qué estaba hablando de todo esto a medio siglo? Bueno, primero porque me encanta la historia, calculo que algún que otro habrá participado de esos sucesos, se habrá movilizado, habrá vuelto frustrado también por lo que sucedió allí, o se lo han contado, como me pasó a mí, porque era muy chiquito, sí fue mi madre, sí fue mi abuela. Estamos hablando de una cantidad de gente movilizada como la que se movilizó por el triunfo de la selección en el campeonato del mundo. Más o menos lo mismo. Nada más que no era Messi, no era ninguno de los jugadores, no era el Dibu Martínez, nada. Era Perón. Era Perón volviendo a la patria. Definitivamente. Eso marca también una distancia en las épocas, que son también cosas a decir. Pero esto lo quería juntar yo con lo que está sucediendo hoy en la interna del peronismo. Y me parece que hay algo que nos dice ese 20 de junio del 73 como para ser tomado en cuenta hoy. Y yo el otro día lo planteé y lo quiero volver a decir. Hay alguna gente que esto lo plantea como un antagonismo entre sectores arrogándose unos la potestad sobre el peronismo y acusando a los otros de ser prácticamente, no usa esa palabra, pero como si fueran infiltrados o fueran cuerpos extraños al peronismo. Toda esa narrativa a mí me remonta a ese 20 de junio del 73. Y eso fue como el preludio, ¿no? Cuando uno piensa en el 20 de junio del 73 es el preludio a lo que iba a pasar después. Es el preludio a la violencia apoderándose de todo, ¿no? Y esa lucha fratricida, generando las grietas por donde iba a colar nada más y nada menos que el terrorismo de Estado, que azotó de igual modo, ¿no? a peronistas que eran peronistas más de izquierda, peronistas más de derecha. Los que no murieron, desaparecieron, fueron presos. Porque a fin de cuentas, el cambio de matriz económica que tenía como objetivo la dictadura cívico-militar necesitaba un peronismo dócil, entregado, mascota del poder, o un peronismo eliminado, un peronismo asesinado o desaparecido. Ustedes saben cómo se dieron las cosas. Hoy lo podemos decir, porque eso ya sucedió. Por lo tanto, ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Y ocurrió que 30.000 compañeros y compañeras, en su gran mayoría peronistas, hoy no lo pueden contar, no pueden contar lo que pasó, son contados por otros y por otras, que tratamos de rescatar de aquellos tiempos, algo que siempre me pareció de esa generación diezmada, maravilloso, esa juventud maravillosa, y es que querían comerse el mundo. Vivir queriéndose comerse el mundo es algo apasionante. Tiene sus riesgos. La historia lo ha demostrado. Alguno me dirá, pero tiene más riesgo no tener ninguna pasión. Y también yo acuerdo con eso. Tiene más riesgo vivir sin creer en nada. Sí, claro. Si no crees en nada, estás como medio muerto en vida. Bueno, esa generación creía mucho en las cosas. Esa generación se comía la vida. Esa generación es una generación diezmada porque realmente revolucionó y trastocó muchos intereses en la Argentina. Esa generación hizo posible la vuelta de Perón. Y es sobre esa generación que hay un despliegue constante de negatividad, digamos, ¿no? Se descarga sobre esa generación
la responsabilidad de cosas que esa generación no tuvo en sus manos resolver. La resolvieron otros. Los que promovieron, al fin de cuentas, la masacre, deberían hacerse cargo algún día de eso que hicieron con un montón de pibes y pibas que, bueno, querían cambiar el mundo. ¿A qué otra cosa se viene al mundo? Estamos en plena interna de lo que es el espacio tan complejo que es el peronismo. Y estamos en una situación que es bastante complicada, además. Se agrega la complicación habitual, histórica, una que es de mucha actualidad, y es que la principal dirigente no quiere, no puede, está proscripta para ser candidata. Por lo tanto, como ella no decide, han decidido otros por ella, y los que tienen que decidir dentro del espacio realmente les cuesta horrores, porque es una situación inédita, novedosa. Es un kirchnerismo con Cristina no siendo candidata, y eso es por primera vez que ocurre, ¿no? Y por el otro lado también emergen sectores del peronismo que hace rato se la quieren cobrar al kirchnerismo, porque el kirchnerismo es esa generación diezmada. Y recordemos que en Ezeiza no todos eran lo mismo. Bueno, hoy en esta interna, a mí me parece tampoco son todos lo mismo. Lo bueno sería que se resolviera de un modo distinto, ¿no? Que no fuera mirar al otro como enemigo, o que no fuera la resolución por vía del macartismo, que no sea por vía de la violencia verbal o discursiva, que no se utilicen instrumentos que hoy son o están en manos del sistema, como el Poder Judicial, para dirimir cuestiones que se tienen que dirimir por ideas, se tienen que dirimir por liderazgo, se tienen que dirimir de cara al pueblo, sin que intervengan factores exógenos, ¿no? A mí me da la impresión de que a 50 años de la masacre de Ezeiza, el peronismo tendría que hacer una reflexión profunda. Y en esa reflexión garantizar que los pleitos se resuelven de modo pacífico, si es que los hay, y asumir que siempre es mejor la unidad, pero no la unidad ni a cualquier precio ni a cualquier lado. Una unidad que le devuelva la dignidad perdida en estos salarios miserables al pueblo argentino, ¿no? Una dignidad que tenga que ver también con la soberanía política y fundamentalmente con la independencia económica que hoy no tenés. Porque el Fondo Monetario impone recetas que muchas veces no son las que el país necesita o quiere, o soporta, o puede soportar, digámoslo, ¿no? A mí me gustaría que se discutiera mucho sobre esas cuestiones al interior del peronismo y no tanto sobre reglamentos, porque si hay algo que es el peronismo, es un movimiento antirreglamentario, es un movimiento que vino para dar vuelta el país como una media. Es un movimiento que entró en la política argentina para que todo lo que se era concebido como normal pasara a ser obsoleto o desagradable. El peronismo trajo una realidad que es una realidad distinta y mucho mejor. El peronismo ha sido un movimiento de dignidad. Por lo tanto, yo quisiera que no se hablara tanto de la justicia electoral, de los reglamentos, que dejemos de hablar de los caniches de Perón y que hablemos de algo que es central en la mira del peronismo. Y es que, más allá de las candidaturas, nadie entre los que votan al peronismo, y que son muchos en este país, va a estar pendiente de tal o cual candidato o candidata, o de tal o cual artículo de reglamento, no artículo de reglamento, sino esencialmente de aquel que diga con la verdad, cuál es el camino para devolverle al pueblo argentino algo de esa dignidad perdida en la noche oscura del neoliberalismo. Bueno, unimos dos episodios que son una interna como la de hoy con los 50 años de la masacre de Ezeiza. En el medio de todo eso siempre hay alguien muy vigente, que es Leonardo Fabio. Y hay un tema de Leonardo Fabio que yo sé que le parte la cabeza a muchos, porque es medio vintage y porque une generaciones. Es muy lindo eso que logra el peronismo también, unir generaciones. Yo cuando veo pibes jóvenes que se reclaman peronistas y que hoy, como todo peronista, van a estar muchos proscriptos de votar a quien quisieran votar y van a tener que votar a lo que se pueda votar. A mí me da mucha ternura, mucha ternura.
que haya atravesado tanto tiempo una identidad de estas características y que todavía hoy haya gente que se reclama para sí. Creo que el kirchnerismo ha hecho muchísimo para revitalizar al peronismo y para enseñárselo a las nuevas generaciones. Por supuesto, desde aquellos episodios a los actuales, sabremos que hay otros que también dicen ser peronistas, que no les molesta la juventud, les molesta lo que trae de novedad y les molesta fundamentalmente que haya peronistas que sientan orgullo de lo que pasó en los años felices recientes, ¿no? Así que bueno, vamos a terminar con este temita de Leonardo Fabio, que estaba arriba del palco allá y que salvó gente ese día y que está más vigente que nunca acá adentro, en nuestros corazones.